lleve la iniciativa, al parecer, y bueno, eso es lo que hay que hacer. Eso con respecto, digamos, a cómo se ha venido desarrollando en las últimas décadas algunos movimientos en contra de la estrategia de la privatización. En este momento nos encontramos ya con lo de las recetas del Fondo Monetario que dice de que hay que bajar salarios, de que hay que elevar impuestos, que hay que subir el IVA. Entonces, eso simplemente es un paso más de la estrategia que se abre a partir de los acuerdos de paz. Entonces, todo esto, nuestro objetivo es ordenarlo mejor, ser más capaces de explicarlo, porque en eso hemos ido tomando experiencia, poca experiencia todavía, ser capaces de transmitir la realidad nacional en palabras sencillas a los trabajadores y de forma artística también. Entonces hay varios proyectos, incluso hay gente del arte que también está trabajando. Entonces ese es como un panorama general de cómo se ha venido levantando un poco el movimiento. El compañero hablaría un poco cómo es la situación, la dinámica de los grupos de poder económico en el país, porque aquí acabo de hablar solo un poco de cómo se han venido levantando algunos esfuerzos de lucha popular, pero habría que ver cuál es la situación de la clase dominante, habría de ver cómo están acentuadas todas esas contradicciones, y es lo que vamos a tratar de seguir armando y ahí con el grupo. Bueno, amigos y amigas, hemos tenido acá ahorita de parte de René en este caso, lo que pudiera ser una cronología de un análisis histórico de lo que ha sido y de lo que es, por supuesto, el historial de ese movimiento salvadoreño, el historial del pueblo salvadoreño que quizás, y esto tomando en cuenta a algunos expertos en la materia, es uno de los únicos pueblos que tiene una tradición de resistencia que la ha mantenido permanentemente a través de las décadas. Y eso no lo tiene cualquier pueblo. Eso no lo tiene cualquier pueblo. Ahorita el pueblo salvadoreño está levantado en armas. Ahora, que quién las tiene y con qué ideologías y con qué objetivos, esa es otra situación. Pero es concreto, es realista, es objetivo, de que quizás en el mundo, con la excepción tal vez de la Revolución Cubana antes de lograr ese triunfo, el pueblo salvadoreño ha mantenido un espíritu de resistencia permanente. Y así vemos ahora las nuevas generaciones que tienen prácticamente dominado El Salvador, tomado El Salvador. Varias regiones del país están tomadas por estas nuevas generaciones. Ahora, qué intereses hay detrás? Bueno, ese es otro análisis. Pero la resistencia ahí está y ya vamos a entrar con Eduardo. Excelente. Solamente apuntar que como lo hemos venido sosteniendo muchas veces, en estos momentos la coyuntura actual creo que es, pudiéramos decir que es la mejor para el pueblo salvadoreño, siempre enfocándonos en ese 60-70% de la población. Es la más objetiva quizás para lograr esos anhelos históricos que la mayoría del pueblo siempre ha buscado, como lo es y lo que la misma constitución política lo garantiza: el derecho a la vida digna, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una educación completamente gratis, el derecho a un sistema de salud completamente gratis, el derecho a viviendas dignas, que es algo que hoy por hoy pues se le ha robado al pueblo salvadoreño, se le ha robado a las grandes mayorías. Y aquí tenemos varios reportes que ya ustedes mencionaron, al Fondo Monetario Internacional, que ha venido con esa receta a golpear más a ese 70% de la población, a darle más duro a ese 70% de la población, a humillar más a los humillados, a indignar más a los indignados.
Entonces, en estos momentos, ese es el papel del Fondo Monetario. En el paquete que trae el Fondo Monetario, en ningún momento ellos recomiendan a las élites en el poder que paguen sus impuestos. En ningún momento. No solamente eso, pero en ningún momento en ese paquete hablan de la responsabilidad fiscal de parte de los empresarios y de parte de esas élites que han estado desangrando al país desde 1521 y que ahora tienen más poder económico que ayer. Ahora tienen más poder económico que el que tuvieron durante y antes de la guerra. La evasión fiscal, lo hemos dicho varias veces, a través de los años oscila entre los 1.800 millones de dólares y casi los 3.000 millones de dólares anuales. Esto entonces es ese cáncer que está asesinando al pueblo salvadoreño y ningún gobierno está dispuesto a resolverlo. Entonces, aquí estamos, amigos y amigas, con René y Eduardo, que estamos analizando esta situación del país, y no solamente eso, y precisamente dada esas circunstancias es que hemos creado este espacio permanente hasta lograr esa emancipación completa y esa libertad económica del pueblo salvadoreño, como también será la libertad política, porque tenemos a un 60-70% de la población salvadoreña que no está representada en la Asamblea Legislativa, en ningún poder del Estado. Bueno, nos decía René que Eduardo toma ahorita el micrófono con la situación de los poderes económicos. Adelante. Bueno, específicamente el tema que trataré es la interrelación entre la coyuntura partidaria actual y los grupos económicos que están detrás de esto, y precisamente la finalidad que cumplen estos partidos o los proyectos que estos partidos tienen dentro de esta coyuntura. Antes de empezar, sin embargo, quizás quisiera dar una pequeña reflexión, ¿verdad? Haciendo referencia a muchos de los puntos que se han tocado ahorita, ¿verdad? Sobre la condición caótica en la que se encuentra gran parte del movimiento organizado, entre comillas, sobre la propia inconsciencia de los dirigentes, sobre todos estos fenómenos que estamos viendo. Hay un pensador, ¿verdad? Se llama Jorge Guillermo Federico Hegel. No es mi pensador favorito y siquiera diría que es mi pensador de cabecera. Sin embargo, es uno de esos pensadores que no pueden ser ignorados en la historia. Este pensador, Hegel, plantea un solo fenómeno que tiene dos polos, la conciencia y la realidad. Ambos son la misma cosa y son cosas distintas. La conciencia es precisamente esta reflexión sobre la realidad, esta realidad observándose a sí misma. Yo soy parte de la realidad, soy una manifestación de la realidad y sin embargo soy consciente de ello y lo examino. La historia del hombre es precisamente este autodespertar de la conciencia, este autodespertar de la realidad. Viene el humano y en primera instancia está frente a la realidad tal como se ve. Luego ya no es la realidad tal como se ve, sino es la realidad que veo y pienso. Y luego ya no es solo la realidad que veo y pienso, sino que pienso precisamente como pienso sobre la realidad. Hay un progreso, hay un camino en esa conciencia y precisamente la conciencia comprendiéndose más y más y más a sí misma. Esa es la historia del hombre. Ahorita hemos llegado a un punto bastante interesante. El hombre ha venido a dar una vuelta de 360 grados sobre el mismo fenómeno de la conciencia. Se ha vuelto completamente consciente y a la vez se lo ha dejado en un completo vacío. Lo único que ha encontrado en su conciencia es un vacío, una nada, diríamos la carencia de Dios. Precisamente esa situación, ese contexto de oscuridad en el cual la conciencia humana se encuentra encerrada ahorita es la gran coyuntura que encierra todas las civilizaciones humanas por el momento. La razón por la que ningún movimiento logra culminar sus proyectos es precisamente porque no se encuentra detrás de esa verdad que le da sustento a todo. Todo se ha vuelto subjetivo, todo se ha vuelto caótico. Y en esa medida a los grandes intereses económicos se les hace bastante sencillo controlarlos precisamente porque nosotros, y quizás ni siquiera ellos, sabemos dónde estamos parados. Lo único que estamos haciendo es dando vueltas y luchando, ¿verdad? Sin un claro sentido. Frente a esta situación, sin embargo, la respuesta se nos vuelve clara. Si precisamente lo que nos encontramos en este encierro de la conciencia vacía, lo que hay que hacer es volverle a dar contenido. Y la única manera de darle contenido a esto es que el hombre
tome la última y la más grande responsabilidad de su historia, que es precisamente volverse responsable de su conciencia. El hombre tiene un poder inimaginable. La realidad está bajo sus pies y puede transformarla como planta, mas no ha sabido cómo hacerlo. Precisamente el gran punto en el que nos encontramos, en el que el hombre debe de definir qué es lo que ha de hacer con su conciencia y qué debe de significar esta responsabilidad para él. Gran parte de las problemáticas de los movimientos actuales y de las antiguas estrategias que se utilizaban en estos movimientos dependía de que no se confiaba en la conciencia del hombre, se confiaba en caudillos, se confiaba en gobiernos, se confiaba en vanguardias, mas no se confiaba en el hombre en sí, no se confiaba en su conciencia. Y hemos visto cómo intento tras intento esto fracasa. No dudo de que el hacerse cargo de esta responsabilidad es algo muy difícil. Nosotros hemos estado trabajando precisamente en estos talleres, en estos espacios, en el intento de que más que dar conciencia sean todas estas personas, estos trabajadores, estos estudiantes, estos campesinos, todas estas personas tomen en sí mismas, comprendan la responsabilidad que carga sobre ellos, sobre la humanidad. En gran medida esta es nuestra lucha y esa es una problemática fundamental que no debe de ser ignorada. La gran guerra del hombre no ha sido solo una guerra contra la burguesía o contra las oligarquías o contra aquellos que nos explotan, ha sido una guerra del hombre contra su propia malicia, y es una malicia nacida de la inconsciencia. Eso solo por traer una pequeña reflexión, ¿verdad?, acerca de este pensador, digno de ser considerado. Y el llamamiento que hago detrás de esta reflexión precisamente es ese: sentarse. No vamos a negar la necesidad de practicar y de transformar, es fundamental, pero también es la finalidad. Antes de eso, se requiere un profundo ejercicio reflexivo de comprender la situación, saber cómo influir en ella y saber los métodos que requerimos y saber precisamente qué es lo que queremos conseguir al final de todo eso. Muchas veces tenemos el corazón en nuestra mano, que es cierto, debe de estar en nuestras manos, pero no debe de ser lo único. Así como está el corazón en la mano, debe de estar la mente donde estaba el corazón. Así pues, lo único que quería plasmar es esa reflexión, ¿verdad?, de la importancia que tiene hacerse cargo de la propia conciencia en esa situación tan precaria que se encuentra el hombre ahorita. Habiendo dicho eso, ¿verdad?, me procedería a hablar un poco sobre la situación de los partidos políticos actuales, ¿verdad?, de la coyuntura partidaria y los grupos que hay detrás de ellos. No es un análisis completo, hace falta mucho que considerar aquí, pero es una pequeña referencia para entender, ¿verdad?, con cierta objetividad lo que está pasando detrás de esas cúpulas partidarias. Quizás primero hablaría sobre el partido que fundamentalmente ha representado en las últimas décadas los intereses de la oligarquía, ¿verdad?, que es el partido de la Arena. Es de notar que dentro del partido Arena, ¿verdad?, existen ciertos grupos que son los que tienen el poder detrás de ellos. Esos son los grupos económicos que controlan al partido. El grupo Agrizal, el grupo Banco de Comercio, el grupo Scotiabank, el grupo Banco Salvadoreño, que incluye a los IMAN y los Alume, el grupo Banco Agrícola, grupo financiero Cucatlán, que incluye a las empresas Cristiana y LAC. Y todo esto es el conjunto de grupos que controlaban hasta 2004. Usualmente se nos presenta como que dentro de la oligarquía siempre ha habido esta unión, esta comunidad, precisamente que ellos poseen esta organización que nosotros, ¿verdad?, sus opositores, el proletariado, los estudiantes y las comunidades con las que nos juntamos, suponemos que ellos están completamente organizados. Sin embargo, eso es un tanto ilusorio. Quizás no es tanto que ellos estén organizados, sino que son un grupo de personas que tienen intereses lo suficientemente similares que dentro de sus mismos combates internos parezcan que se cumplan sus objetivos, parezcan, y recalco que parezcan. Estos grupos que mencioné estaban hasta 2004. Es importante mencionar esa fecha, porque después de esta fecha inicia un proceso que va a culminar en el 2007, en el que todos estos grupos que controlan el partido de Arena son vendidos a entidades internacionales. El Banco Agrícola es vendido a Bancolombia, Cucatlán es vendido a Citi, Banco Salvadoreño a Bantismo HSBC, el BAC a GE Money, el Banco 1 del Salvador a Citi, el Banco Americano a GIT y el Banco de Comercio Scotiabank. Una vez se hace esta transacción, sucede
lo que podría verse como el inicio de cierta fragmentación dentro del proyecto oligárquico de la Arena y del Salvador en general.